Bien, seguimos con más invitados. Nos acompaña el maestro Piñefea, asambleísta por la provincia de Imbabura. Esta semana tuvo un hecho importante, la recordación del Día Internacional de la Mujer. Y uno de los temas que se ha generado en especial debate es si la política pública realmente ha logrado asentar políticas que permitan mejorar, que posibiliten que se genere esta equidad que es el pedido de las mujeres a nivel mundial, lógicamente enfocado en el país. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Y desde la Asamblea ha habido temas importantes, por ejemplo, esto de ya tipificar el delito de feminicidio como parte del Código Penal. Quizás uno de los temas de mayor evidencia y avance, a pesar de que no ha logrado frenar este tipo de delitos contra la mujer. Sin embargo, ¿qué otros elementos normativos, sobre todo de la Asamblea Nacional, se han generado para de alguna manera impulsar que estas aspiraciones justas que tienen las mujeres en el Ecuador, sobre todo, se den pleno cumplimiento? Gracias, Fabricio. Un saludo a todos quienes nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación. En efecto, durante esta década hemos avanzado en la progresividad de derechos, producto de la movilización y la lucha activa de las organizaciones de mujeres, en las cuales nosotros hemos recogido una serie de propuestas y que desde la aprobación de la nueva Constitución hemos constitucionalizado los derechos de las mujeres. Ya en la implementación de la legislación para hacerla efectiva en política pública, arrancamos primero con la transversalización de diversos cuerpos normativos. El Ejecutivo, a través del Plan de Erradicación de la Violencia, empieza a trabajar en territorio con diversas instituciones, pero en la legislatura, durante este último periodo, en las 60 normativas que hemos aprobado, alrededor de 20 hemos transversalizado los derechos de las mujeres. En ese marco, el acceso a la tierra, el acceso al agua, la construcción de los consejos para la igualdad, una norma jurídica con perspectiva de género y generacional, como es la aprobación del presupuesto general del Estado, nos permite ya tener unos avances sustanciales, pero no son suficientes. Cuando hablamos de la tipificación en el Código Integral Penal del femicidio, no es porque los femicidios han avanzado. Por primera vez en la historia ya no están invisibilizados en los datos, efectivamente, en los datos que se escondían tras los asesinatos. Hoy, si bien nos preocupa que las cifras sean en el periodo de este año, de enero a lo que vamos de la fecha, existan 33 femicidios, es decir, la muerte de las mujeres por su condición de ser mujeres, quiere decir que estos hechos suceden pasando un día, las mujeres están muriendo en manos de sus parejas, de sus convivientes, de con quién se mantiene una relación consensual de pareja. Esto ha sido, fruto de la lucha que ha sido tipificado ya en el Código Integral Penal, pero también otras figuras que nos permiten garantizar derechos, el tema de la explotación sexual, el matrimonio servil, el haber eliminado normas como, por ejemplo, que las niñas contraigan matrimonio a los 12 años de edad, que era fuera de toda lógica y además estaba dentro de la normativa jurídica del país. Además, el Código Civil recogía esa normativa y con una diferenciación, porque siempre cuando se refiere a asignar derechos a los hombres y a las mujeres, siempre hay una supremacía desde la mirada androcéntrica, y en ese marco la normativa hasta hace un año y medio atrás decía que las niñas pueden contraer matrimonio a los 12 años y los niños a los 14 años. Eso es acabar con el ciclo de vida de una niña. Hoy nosotros damos cuenta también a través del proceso de fiscalización, determinar qué ha pasado con la aplicación de esa norma, si ha sido efectiva, y en efecto, gracias al apoyo de organismos internacionales como UNICEF, Plan Internacional, hemos realizado ya un estudio investigativo en 7 provincias. Por ejemplo, Imbabura, ¿qué pasaba con las niñas que contraían matrimonios? ¿Cuál era su situación y su desarrollo y su ciclo de vida? Esas niñas no tenían oportunidades, terminaban siendo niñas, cuidando niñas. Nos da cuenta de esta investigación que alrededor de 333 niñas en lo que va del año ya no han contraído matrimonio. ¿Dónde están esas niñas? Ahora están en el sistema educativo, es decir, con mejores oportunidades. Hay un efecto ya evidente de esas. Hay un efecto evidente. De alguna manera, uno de los cuestionamientos
cuestionamientos que se genera es que, claro, desde lo constitucional, que es lo más elevado dentro de esta estructura normativa que rige un país, hasta los códigos, ordenanzas ya a nivel de los GALF en sus diferentes niveles, existen por lo menos pronunciamientos, existen propuestas, existen leyes, existen normativas, pero que muy pocas terminan asentándose al territorio y que queda en eso, en una bonita iniciación legal, pero en una poca aplicabilidad práctica ya en la vida cotidiana. Ustedes están de alguna manera referenciando que sí se está generando su aplicación, que es lo más importante. Sí, creo que la mejor forma de fiscalizar es cómo están siendo efectivas las normas. Tenemos igual un estudio investigativo que nos llevó con expertos internacionales a evaluar la ley de educación intercultural. Gracias a eso propusimos unas reformas que nos permitieron mejorar las condiciones de las mujeres. ¿Cuál es la cobertura de acceso a la educación? En este caso, más del 96.8%, es decir, hemos sobrepasado inclusive las expectativas que teníamos al momento de la aplicación de la ley. Pero no es suficiente la cobertura. Creo que hay que ir en pos de radicalizar esos derechos que están consagrados en esta normativa. Vamos al sistema, a su calidad, a la calidad de educación. Y no solamente que el acceso a la educación de las mujeres y sobre todo a las minorías étnicas sea minoritaria. Hoy con satisfacción podemos decir que el 98% de los grupos étnicos como los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios, están en el sistema educativo, pero también digo, la apuesta es cómo termina todo el ciclo de educación, es decir, la educación inicial, el bachillerato y terminar con la obtención de una carrera universitaria. Eso nos ha permitido también tener otro de los estudios como Grupo Parlamentario de Niñez, Adolescencia y Juventud, en la cual determina que la aplicación tanto de la Ley de Educación Superior como la Ley de Educación Intercultural Bilingüe ha permitido cobertura, en muchos de los otros casos igualmente superar esas expectativas, digo, y tener alrededor, por ejemplo, en el tema de educación superior, alrededor de 20.000 becarios que están fuera del territorio ecuatoriano y que algunos de ellos han regresado ya profesionalizados y están al servicio de la comunidad. Son algunos de los cuerpos normativos. Hoy nuestro reto es uno fundamental, el tema de la violencia. ¿Cómo erradicamos las desigualdades de poder que se visibilizan aún más en el tema de la violencia, sea esta física, psicológica o sexual, en la relación de pareja? Ese es el punto en el cual nosotros consideramos que es necesario establecer mecanismos de prevención. No es suficiente la tipificación de un delito, es decir, tenemos ya la tipificación del delito de femicidio, hemos tipificado como delito la violencia psicológica, hemos establecido la creación de juzgados especializados de violencia, procedimiento expedito para el tema contravencional, y creo que ahí otra de las observaciones producto de un estudio y de la fiscalización eficiente, sin alarde, sin estar lanzando lodo con ventilador, ha significado que planteemos una reforma al Código Integral Penal para que los delitos de violencia contra la mujer y la familia sean conocidos y administrados por las mismas juezas contravencionales, se establezca el procedimiento expedito, no pasen por la Fiscalía. Ese acuerdo ya lo hemos llegado a concretar conjuntamente con la función judicial, con el Consejo de la Judicatura. La implicación de la mujer dentro de los procesos judiciales en investigación de este tipo de casos, que no pasen por la Fiscalía, sino directamente vayan a los jueces responsables de estos temas. No, cumpliría con los principios procesales de inmediatez, celeridad que requieren los casos de violencia en un sistema en el cual todavía los jueces y fiscales prefieren conocer otro tipo de delitos, le dan prioridad a otro tipo de delitos, y lo decimos con conocimiento de causa. Hemos hecho seguimiento a varios procesos aquí en la provincia de Imbabura, por lo tanto, asumimos con responsabilidad que en el momento de la aplicación de una norma pueden existir vacíos. En su momento, Marisol Peñafiel, como asambleísta, planteó que tanto los delitos como las contravenciones sean conocidos por las juezas de familia y que además tengan ese procedimiento
expedito, pero ya puesta en marcha el Código Penal, miramos que por ahí es el camino para hacer efectivo estos principios procesales de inmediatez, sobre todo en el tema de violencia, en los cuales el hilo en el cual una mujer decide denunciar es tan fino y que requiere que en forma inmediata la justicia actúe y que además establezca mecanismos de reparación integral. A eso le apostamos en esta nueva década. Se han hecho cosas muy importantes. Claro, teníamos limitaciones terribles de décadas que no se había hecho o se había hecho muy poco con respecto a este contexto amplio de protección a la mujer. Se han dado pasos importantes, pero ¿cuáles son los retos que ustedes consideran que aún falta dar para realmente concretar una verdadera generación de protección, de desarrollo, de equilibrio, de equidad que las mujeres de alguna manera todavía están esperando en el Ecuador? Fabricio, las mujeres no requerimos protección, necesitamos que garanticen nuestros derechos, y la garantía de nuestros derechos es rompiendo esos patrones culturales en los cuales a las mujeres la sociedad nos asigna unos roles predeterminados. El tema es educación y a ello le apostamos con esta nueva propuesta de ley que se refiere sobre la prevención integral de violencia, y en ese marco crear una institucionalidad que sea mucho más efectivo, que además recogiendo las experiencias de lo que significó en su momento la aplicación de la Ley 103, permite establecer todo un sistema institucional para la restitución, reparación integral en el tema de violencia, pero sobre todo la educación. Son los patrones culturales, esas desigualdades de poder que hacen que la violencia sea más visible y además se perpetúe contra las mujeres. Los datos no son solo para escandalizarnos, los datos nos dicen que, por ejemplo, 6 de cada 10 mujeres en el territorio ecuatoriano viven una forma de violencia. En la provincia de Imbabura es mucho más grave, 8 de cada 10 mujeres viven alguna forma de violencia. Y el tema de la violencia no es otra cosa que, insisto, esa reproducción de esos patrones machistas, patriarcales, misóginos, que reproducen la sociedad en su conjunto. Por eso necesitamos educar, y creo que el nuevo paradigma está en esa revolución cultural, en esa revolución que nos permita acabar con esos estereotipos que ubican y encasillan a las mujeres para desempeñar unos roles. Por eso el 8 de marzo para nosotros es combativo, es simbólico, es político, porque refleja la lucha que realizaron las mujeres en su momento en Nueva York. ¿Por qué lo hicieron? Su lucha fue por 3 condiciones: mejor salario, reducir horas de trabajo y derecho a la lactancia de sus hijos. Y desde ahí tenemos un legado histórico para seguir construyendo una sociedad que no mercantilice los derechos de las mujeres, que no cosifique nuestros derechos y que además tampoco decida sobre nuestros cuerpos. Por eso esta lucha no solamente es de las mujeres, la lucha es de la sociedad en su conjunto, porque esto nos permitirá construir una sociedad donde el lenguaje de la comunicación no sea la violencia, no sea la discriminación, no sea la inequidad, sino por el contrario, sea la igualdad, la equidad y el diálogo. Muy bien, soy la Marisol Peñafiel, asambleísta por la provincia de Imbabura en esta mañana. Nos vamos a una nueva pausa, no se separe, tenemos más entrevistas.